Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Gracias por escuchar Lengua. Hoy tenemos un episodio interesante, como siempre. Antes, recordaros que seguimos colaborando con la ciencia del marketing.net, esta iniciativa académica independiente que busca hacer que el conocimiento de calidad relacionado con temas de negocio sea accesible para las micros, las pequeñas y las medianas empresas de toda Hispanoamérica. Podéis encontrar cursos muy interesantes y no importa si eres un emprendedor, un profesionista independiente, un artista, da igual, vas a encontrar algo interesante en la ciencia y el marketing.net. Y recordar también que estamos en todas las redes sociales, bueno, en casi todas, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias por seguir escuchándonos. Estamos básicamente a la mitad ya de la tercera temporada. Y los que me habéis preguntado en redes y en algún mensaje, no hemos ganado el premio del público, el premio de la audiencia de iVoox o de iVoox, la plataforma donde está alojado nuestro podcast, pero había muy buenos podcasts nominados. Felicidades a los ganadores. A lo mejor dentro de 10 años nos ganamos el premio, que por ahí uno de los ganadores es el tiempo que tiene el podcast al aire, digamos. O sea que tenemos que ser pacientes. Nosotros llevamos un año y meses. Nos quedan unos 4 años para tener tanta experiencia en el mundo del podcast. En el mundo de la radio, no. Ahí nos sobra la experiencia. En fin, vamos con el episodio del día de hoy. Gracias a todos los que habéis votado. Nos hizo mucha ilusión estar nominados, pero otro año será. Sin más, nos vamos con el episodio del día de hoy. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Tenemos a una persona muy interesante. En esta ocasión está en la ciudad de Querétaro. Se llama Alberto Montiel. Y bueno, ya habéis leído la descripción. Supongo que la gente antes de darle al play lee las descripciones. Pero por si no, os voy a contar quién es Alberto Montiel. Él es mercadólogo, estudió marketing o mercadotecnia. Ha dado un montón de congresos, cursos, talleres. Tiene una maestría o un máster, como se dice aquí en España, en mercadotecnia, en marketing. Tiene un doctorado en gestión de tecnología e innovación. Da clases en la Universidad Autónoma de Querétaro en mercadotecnia especializada. Ha trabajado en medios de comunicación, ha creado sus propias empresas, GN Solutions, Pronema y actualmente Pronetcom. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Nada más hay una aclaración. Yo no creé GN Solutions. Yo participé ahí, pero no lo creé. En las demás sí. Ok. En esas sí que eres, en las últimas dos sí que eres el creador, digamos, pero entonces GN Solutions solo eras gerente de producto. Sí, fue para un proyecto. Curiosamente fue en los inicios de los modelos de Internet en México, por ahí del año 2000, y una serie de amigos que nos conocíamos desde secundaria se juntaron para iniciar uno de los primeros proveedores de acceso a Internet de ISP, y después empezaron a desarrollar páginas web, portales y ya una serie de herramientas y aplicaciones en Internet. Entonces a mí me dio mucho gusto porque, para empezar, era algo que venía de una estancia en Europa, que estuve allí un ratito trabajando y viviendo y a la aventura en cierta parte. Estabas lavando trastos en Londres, ¿no? Estaba lavando trastos. Primero fui a estudiar y terminé lavando trastos. Y fue una de las mejores experiencias que he tenido, obviamente, ¿no? Pero obviamente en términos de aprendizaje y obviamente de crecimiento personal, me imagino, ¿no? Pues de enfrentarte a cosas lejos de la escuela, lejos de la familia. Tuve la suerte de irme con un amigo, un muy buen amigo. Pasamos por allá bastante tiempo, al principio con una perspectiva de estudio y al final con una perspectiva de vida, totalmente. ¿Y alguna vez se te cruzó por la cabeza quedarte ahí? Nunca. ¿No? Nunca. Al contrario, me urgía. Sí. ¿Te urgía regresar a tu ciudad, a México? Pero por una situación, me gusta viajar, por supuesto, me gusta tener nuevas experiencias desde siempre, pero como te comentaba, empezaba a ver el boom de las empresas en Internet, incluso se generó una burbuja financiera, la cual explotó literalmente y quedaron nuevos modelos de negocio que luego identifiqué que si los metíamos, los adaptábamos a México, podríamos lograr buenas cosas. Y entonces cuando regresé a México, precisamente, fue una suerte encontrar a este grupo de amigos, de conocidos, que tenían en mente ya toda esta situación de Internet. Y fue también una etapa, pues no te diré que financieramente buena, pero sí
Sí, pero de mucho crecimiento y conocimiento. Bueno, tú eres un súper experto en marketing o en mercadotecnia, pero imagínate que alguien que nos escucha no tiene mucha idea qué es eso. ¿Cómo se lo explicarías? bueno, en principio no te puedo decir que soy un experto. Digo, si lo tomáramos desde el punto de vista que algunos hablan de acumulación de tiempo dedicado y aplicando los conocimientos, posiblemente sí. Ujú. Pero a partir, obviamente, ya de una disciplina que tuve la suerte de formar a partir del estudio de doctorado, pues te puedo decir que podemos ser expertos durante un corto tiempo, pero las cosas van evolucionando, el conocimiento es dinámico, va creciendo y no podemos considerarnos expertos en algo que es nuevo. Pero sí te diría que es un área que me encanta estudiar, me gusta muchísimo y por supuesto que procuro estar al pendiente de todos los avances, ¿no? Pero bueno, si te tuviera que decir qué es marketing para la gente que no conoce de marketing, lo Ujú. podemos hablar con una definición simplificada, que es un sistema rentable de satisfacción al cliente. Y esto es muy simplificado, ¿no? Cada una de esas palabras, aunque son muy pocas, sistema, rentable, satisfacción, cliente, todas esas cuatro palabras, al final de cuentas, también es un mundo. Entonces, Ujú. Cada una tiene un eh, significado, pero resumiendo, digamos que el cliente está satisfecho y está recibiendo sus ingresos y están creciendo y todos están contentos, ¿no? Los clientes están contentos y la persona que está ofreciendo el producto o servicio está contento. Es un ganar-ganar. literalmente, es una dinámica ganar-ganar. Mucha gente se pregunta qué es ganar-ganar. A Mm. final de cuentas, la dinámica de ganar-ganar no es tan sencilla de lograr. Puedes ofrecer un producto, puedes vender mucho producto, por ejemplo, yo que me especializo en las pequeñas empresas, pero no ganar. O al contrario, tú puedes comprar y pagar, hacer un sacrificio de recursos, pero no recibir lo que estabas esperando. Que eso, en términos de satisfacción, es mucho más amplio que nada más resolver una necesidad o resolver, obviamente, un problema funcional. Entonces, sí, es un poco más complejo cuando empiezas a explorarlo ya a mayor profundidad, pero en términos simplificados es eso. Los que nos dedicamos a la mercadotecnia, nos dedicamos a generar productos a cambio de otro valor. Ujú. Eso es todo, ¿no? Muy simplificado. Estamos hablando mucho de dinero, pero me imagino que en una ONG, por ejemplo, será completamente distinto. A lo mejor esa empresa no está tan interesada en generar ganancias, sino en generar prestigio o en generar un mejor posicionamiento en el mercado de su marca. Sí, el valor Ujú. del que hablábamos, ¿no? Hay valor monetario, pero también hay otro tipo de valores. Por hablar en este sentido de una ONG, puede ser el valor que se determina por el apoyo que va a dar a una causa, ¿no? Que es muy similar a lo que es la mercadotecnia política u otro tipo de mercadotecnia aplicada, más bien, a otros ámbitos, ¿no? Es decir, los valores, a final de cuentas, es algo que nosotros apreciamos y queremos entregar a cambio de otra cosa que también apreciamos. Es un intercambio de valores. Mm. Entonces, sí, los valores no necesariamente son monetarios y tampoco en un producto comercial, incluso todo el valor es monetario. Podemos ver muchísimos ejemplos de productos que pueden ser muy funcionales, pero que pierden el apoyo emocional o ético de las personas y no avanzan, ¿no? Entonces las marcas ya actualmente se están preocupando por proporcionar valores adicionales al funcional que permitan ser más congruentes con lo que se está entregando o con lo que está demandando el mercado, ¿no? Los consumidores. Sí, Mm. tienes Hablas toda la mucho razón. del comportamiento del consumidor y en tu currículum leo que eres un experto, o bueno, que tienes cierta experiencia en ciencias del comportamiento. Explícanos qué es eso. ¿Puedes predecir cómo se va a comportar la gente? Sí, bueno, no en ciencias del comportamiento, sino más bien en un campo específico de ciencias del comportamiento que es la economía conductual. Y en todo caso es el estudio a partir del rigor científico de todos los factores psicológicos, cognitivos, sociales que influyen en las decisiones económicas de los individuos. Y esto, a final de cuentas, es muy complejo, muy complejo. Y sí, hemos tenido por ahí ese campo de desarrollo, la parte académica y de investigación, pero también la parte aplicada, porque los mercadólogos tenemos que estar viendo eso, es decir, tenemos que identificar cuáles son los factores que hacen sentir mayor satisfacción y, por supuesto, mayor propensión al consumo, pero obviamente ahí en el consumo voy a ponerlo muy entrecomillado, porque el consumo es parte de la dinámica económica, no es lo que gira o no es alrededor
alrededor de lo que gira, digamos, la felicidad del cliente. Uh-huh. Pero es algo que puede contribuir a la felicidad de sus consumidores o de nuestros clientes. Entonces, sí tiene mucho que ver esa parte, pero específicamente en economía conductor. ¿Qué es el marketing digital? Porque también hemos hablado de marketing, ya sabemos qué es. ¿Marketing digital se resume a Internet? No necesariamente. Bueno, ahorita todo ya está conectado a través de Internet, pero en general podemos hablar de que marketing digital era una acepción generalmente aceptada de lo que se refiere a actividades de mercadotecnia a través de Internet. Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que podemos hablar por ahí, pero en el sentido estricto de la palabra podríamos encontrar otro tipo de acepciones. Pero me parece que podríamos quedarnos con esa línea, ¿no? Ok. ¿Tú te especializas o te dedicas a atender clientes pequeños en el sentido de no son grandes corporaciones, sino yo qué sé, gente que tiene su negocio, que está empezando en el mundo empresarial y demás? ¿Cómo les explicas o cómo les haces entender que tienen que invertir para vender? Porque habrá gente que te diga, ¿por qué voy a poner un anuncio en Internet? ¿Cómo sé cuánta gente lo va a ver? ¿Cómo voy a medir los resultados? ¿Cómo haces para que confíen en ti, digamos? Mira, hemos atendido a lo largo de mucho tiempo empresas de todo tipo, de todo tamaño incluso, ¿no? Empresas muy grandes en las cuales participamos con proyectos o actividades muy específicas o como parte de un equipo multidisciplinario y también multiorganizacional que colabora en un aspecto del proyecto, pero efectivamente en donde nosotros aportamos más es pues para las pymes, yo diría que incluso desde micro, pequeñas y medianas industrias o empresas. Y no tenemos que convencerlos. La mayoría están ya actualmente totalmente convencidos de que tienen que invertir para vender, ya sea en medios digitales o en actividades de mercadotecnia tradicional, offline, ¿no? El problema es que tienen mucha desconfianza porque al momento de que no saben cómo es la dinámica, es posible que caigan con alguien que tampoco sabe y que está aplicando nada más de forma parcial algunas actividades de mercadotecnia y no cierra. Entonces, la mayor parte de nuestros clientes lo que quieren es aumentar ventas. Claro. Todo mundo pues, lo que quiere es un retorno de inversión a partir de actividades y lo que nosotros hemos desarrollado es una metodología que permite medir nuestros esfuerzos dirigidos a ese objetivo. Ahora son esfuerzos que siempre les decimos desde nuestra metodología, incluso desde nuestra forma y estilo de aplicar la mercadotecnia, que hay muchas formas de aplicar el presupuesto, ¿no? Pero al ser pymes y dependiendo de las condiciones obviamente de esas pymes, del mercado, del ambiente competitivo, incluso del desarrollo o de la evolución de ese mercado, pues nunca vas a aplicar lo mismo. Son diferentes estrategias las que pueden aplicarse de acuerdo a las condiciones. Entonces, convencerlos es más bien plantearles tal como son las cosas, qué es lo que se va a hacer para construir precisamente esa presencia en Internet y que esa presencia en Internet obviamente también otorgue valor y reciba valor. Entonces, es un proceso largo, no son ventas de un día para otro. Imposible, claro, la magia no existe, ¿no? Claro, y sobre todo porque estamos dirigidos a una venta de negocio a negocio, entonces ahí es mucho también la parte humana. Parecería que ya todo ahorita es a través de Internet. No, la parte humana importa muchísimo. Entonces, eso es interesante. ¿Cómo haces para conciliar la parte humana con la parte digital? Porque eso suena un poco imposible, poniendo banners en Internet, poniendo anuncios en Facebook. ¿Dónde está la parte humana? Pues está en todos lados. De hecho, todo lo que está en Internet tiene un fundamento en el estudio de la mente humana. Es decir, todo esto de las redes sociales, para empezar, el concepto de redes sociales no es del año 2000, no es de 1990. Ese concepto viene desde siglos atrás, literalmente, ¿no? Y las redes sociales vienen desde hace siglos atrás. Así es. ¿Me estás confundiendo? Explícamelo. Ha habido teóricos de psicología social que han estudiado desde hace mucho tiempo todo este fenómeno de la interrelación y de la comunicación o incluso de la difusión de ideas a través de redes sociales. Y redes sociales las puedes entender como grupos de personas o grupos de individuos que están interaccionando entre sí. Entonces, incluso el término influencer, pues es una nueva forma de denominar a los líderes de opinión. Exacto. Los líderes de opinión pues, vienen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Podemos decir que Platón era un influencer. Sin duda, claro. Sin duda, claro. ¿No? Así es. Oye, ya que hablas de las redes sociales, por ellas te iba a preguntar más adelante, pero ¿tú qué opinas de ellas?
¿son realmente necesarias para hacer una buena publicidad o promocionar tu producto en Internet? ¿Las necesitamos? Pues entendido en el sentido de redes sociales, las redes sociales existen, no es que las necesitemos. En realidad, ya decía, creo que era Aristóteles, pues somos animales, y Platón también, Uh-huh. pues somos animales sociales a final de cuentas, ¿no? Entonces, la socialización es parte del desarrollo de la felicidad de las personas, y cuando de felicidad es un concepto más en términos económicos o en un sentido económico que en uno metafísico, ¿no? Pero sí, necesitamos tener esa socialización. Pero el problema Entonces, es que las redes estamos sociales, socializando con el teléfono, no en vivo y en directo. pero el teléfono es una herramienta. O sea, anteriormente también socializábamos con una hoja de papel y una pluma, ¿me explico? Uh-huh. O un lápiz. Y antes de eso socializábamos en reuniones alrededor de una fogata, ¿me explico? Lo cual me parece que vamos a seguir haciendo y que no se debe perder. Sin embargo, las redes sociales a través de herramientas tecnológicas como un teléfono, la computadora, etcétera, pues es lo mismo, nada más que cambia un poco la dinámica a través y está limitado precisamente por la parte sensible. Hay muchos estudios, uno de ellos es de un muy famoso investigador canadiense que se llama McLuhan, bueno, se apellida McLuhan, que hablaba, él fue el que habló, por ejemplo, de que el dispositivo, nuestros dispositivos tecnológicos, son una extensión de nuestro cuerpo, a final de cuentas, pero son solo eso, una extensión. No son ni la mente, no son el cuerpo, es una extensión del cuerpo. Uh-huh. Entonces, si aprendemos a socializar, por ejemplo, en línea, pues a través de una pantalla, sí, ciertamente estamos limitados porque solo estamos utilizando dos de nuestros sentidos, lo que es la vista y lo que es el oído, no más, ¿no? Pero todavía nos faltan otros sentidos que podemos desarrollar. Cuando tú saludas a una persona, tú que sabes de esto, tú que eres una persona muy social, cuando das la mano, puedes percibir cierta parte de la personalidad de con quien estás interactuando por la forma en que presiona la mano, en que coloca la mano, en que él se irge, en que te ve, en que respira, etcétera. Entonces, sí, la sensibilidad que tenemos los humanos es mucho más amplia que una simple pantalla y bocinas. Entonces sí está limitada, pero no por eso quiere decir que sean malas. También tenemos formas de manejar. ¿Tú eres un defensor entonces de las redes sociales, de las pantallas, las tablets, los móviles? ¿Te parece que son herramientas positivas? Pues claro, como cualquiera podría ser defensor de la rueda o del automóvil o de la bicicleta incluso, ¿no? Uh-huh. Yo soy un convencido de que la tecnología está aquí para hacer más fácil algunas acciones de nuestra vida. Sin embargo, también soy un convencido de que el humano tiene que procurar y mantener el desarrollo de todos estos sentidos que no estamos utilizando con ciertas herramientas. Es decir, yo soy un convencido de que la educación que le tenemos que dar a nuestros hijos, sobre todo en las etapas tempranas, tienen que permanecer aisladas hasta cierto punto de este tipo de interacciones a través de dispositivos electrónicos. ¿Hasta qué edad te parece que sería conveniente? Bueno, es que déjame te digo que la razón es muy sencilla porque los niños, los infantes están aprendiendo apenas a conocerse, están aprendiendo las limitaciones de su cuerpo, de su capacidad de pensamiento, uh-huh. de la interacción social. Entonces, primero que aprendan completamente a manejar esa complejidad poco a poco, y una vez que aprendan a manejar hacia el interior todas sus capacidades humanas, entendidas en el sentido más amplio, pues ahora sí es muy sencillo manejar las herramientas. Es muy similar a cuando aprendes a utilizar un martillo. O sea, si no sabes cómo controlar tu brazo, cómo controlar tu mente para saber dónde le vas a pegar, pues aunque sea muy sencilla la herramienta, posiblemente no la sepas utilizar adecuadamente. Y pueda ser peligrosa y te puedas hacer daño, claro. Tú tienes 2 hijas, ya saben YouTube, Instagram, redes sociales, te piden, papá, ponme el episodio que me gusta en YouTube y esas cosas. ¿O no? Todavía no. Ellas se ponen el episodio en YouTube. Ah, o sea, tú no se los pones. No. Ya son unas expertas. Sumamente. O sea, de una forma nativa ya están naciendo con la tecnología. Pero es como cuando tú y yo nacimos y estaba el radio o el cassette, ¿me explicó? Es decir, a través de los ambientes en los cuales están viviendo, pues obviamente se les hace muy sencillo
aprender de manera intuitiva a manejar ese tipo de herramienta. Entonces, pero es muy similar, reitero, a como cuando tú y yo aprendimos a utilizar las caseteras o cualquier otro tipo de herramienta tecnológica de nuestros tiempos, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que lo estén haciendo todo el tiempo. Eso sí es parte de la educación que procuramos tener mi esposa y yo con ellas. Es decir, tienen un tiempo dedicado y una actividad dedicada específicamente para utilizar ese tipo de herramientas. Entonces, has hablado de algo muy importante, porque mucha gente sataniza las tablets, los ordenadores, los teléfonos móviles, internet, pero más bien la educación y el control parental es fundamental, ¿no? Bueno, sin duda, si estamos hablando de un desarrollo humano integral, no es nada más en la parte mecánica o motriz, también es en la parte intelectual y, por supuesto, en la parte emocional, principalmente, ¿no? Y esas tres cosas son las que, de alguna manera, si se aprenden a manejar y a entenderse cómo funciona, pues podemos mejorar nuestra forma de reaccionar ante el ambiente, que es lo que se busca. Y es parte precisamente de esto de economía conductual, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero ya ha evolucionado a términos de manejo de recursos limitados. Claro. Totalmente. O sea, era lo mismo que decías tú como en los viejos tiempos. Si no haces la tarea, si no haces los deberes, no hay televisión. Pues lo mismo. Si no te portas bien, no hay tablet, no hay YouTube, no hay nada y hasta cierta medida, ¿no? Sí, bueno, ese es cierta medida y eso me lleva mucho al experimento de Pavlov, ya sabes, en el cual le provocaba salivación a su perro a través de estímulos, ¿no? Y sí, es parte, pero los estímulos no son todos. Los humanos somos mucho más complejos e incluso podemos ser mucho más constructivos si entendemos cómo funciona esa dinámica. La parte de estímulos es importante y de hecho esa parte se aplicó muchísimo en mercadotecnia. Yo te mando un incentivo a través de promociones y tú me compras en ese momento. Pero no es todo. Es decir, ya ha evolucionado y yo sí creo que no nada más los consumidores deben evolucionar, sino también las marcas deben de participar y contribuir a una evolución adecuada de los consumidores, sin perder de vista que hay que ser rentables. O sea, ese es un hecho, hay que ser rentables. Eso claro. Es parte de todo, ¿no? Pero sí, es más o menos así. Es una herramienta, el condicionamiento, sin duda, pero hay otras que van formando disciplinas y las disciplinas, sí quiero dejarlo muy claro, la disciplina no es cumplir con una indicación o con una orden, sino que se entiende coloquialmente como la autodisciplina. Esa disciplina significa, desde este entendimiento, que tú vas a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Es decir, si tú sabes que fumar disminuye tus probabilidades de tener una mejor... ¿Una erección? Bueno, pues sí, también. Vamos, ahí pues ya con eso ya lo desincentivaste un poquito, ¿no? Pero aún así, hay gente que sigue fumando. Ese es el problema. Yo no entiendo a los fumadores, la verdad, pero bueno, es un vicio, sí. Pero todos tenemos ese tipo nos enfrentamos a ese tipo de situaciones. Es decir, ¿por qué gastamos en cosas que no es necesario que gastemos? ¿Por qué no gastamos? Sí, no te digo que no gastemos, pero en cosas que sabemos que van a ser como más productivas o más benéficas lo que nosotros hacemos o lo que nosotros queremos. ¿Por qué no ahorramos? ¿Por qué seguimos, en vez de ahorrar y obtener intereses por ese ahorro invertido, un fondo a largo plazo? ¿Por qué preferimos pagar intereses para obtener un beneficio o una satisfacción a muy corto plazo? ¿Me explico? Buena pregunta. ¿Y tienes la respuesta? Satisfacciones. ¿Por qué hacemos eso? Pues no hay una respuesta única. Pero en términos económicos, nosotros buscamos dos tipos de ganancias. Es decir, está la ganancia racional, que es yo quiero pagar menos y obtener más. Esa es la ganancia racional, pero está también la ganancia emocional, desde el punto de vista emocional, que es yo quiero obtener mayor placer y disminuir el dolor. Y esa parte del placer es lo que nos ha llevado en muchas ocasiones a una serie de situaciones, no de situaciones, más bien de ambientes que son más propensos al hedonismo exacerbado, así de sencillo, ¿no? Yo quiero sentirme bien en este momento y la única forma de sentirme bien es obteniendo lo que quiero en este momento. Lo que me gusta. Lo que me gusta, feliz. Lo que te hace sentir bien. No lo que te hace feliz, lo que te hace sentir bien. Es muy diferente. ¿Qué diferencia hay? Lo que te hace sentir placer. Pues es radical, es mucha. Mira, tal vez valga la pena aquí
establecer una definición de felicidad. La felicidad vamos a verla como esa capacidad de obtener un equilibrio en muchos aspectos, equilibrio psicológico, económico, físico e incluso espiritual, que permite construir condiciones de bienestar. Y esas condiciones de bienestar te van a permitir superar contradicciones y conflictos a los cuales te vas a enfrentar a lo largo de la vida. Esa es, digamos, una definición compuesta de felicidad, sí, desde el punto de vista económico, pero finalmente con fundamentos ya más filosóficos, ¿no? Ya más esenciales. Ajá. Pero el placer no. El placer lo obtienes a través de gratificaciones. Y esas gratificaciones, a final de cuentas, no las vas a obtener todo el tiempo. Es decir, no es posible que nosotros vivamos rodeados de placer porque en algún momento no lo vamos a obtener. Se va a acabar. Entonces, digamos que es algo mucho más puntual, ¿no? Bueno, el placer por sí mismo es muy efímero, pero digamos, en la búsqueda de lo que hacemos, como hablaban algunos teóricos ya de hace tiempo, en la búsqueda de la felicidad es muy diferente buscar la felicidad que buscar el placer, ¿no? Buscar el placer es relativamente sencillo, porque hay otros condicionantes, pero en la búsqueda de felicidad hay muy poca gente que busca la felicidad y que incluso sabe lo que es la felicidad. Entonces, pues, por lo menos desde la perspectiva que yo estoy adoptando, nuestro trabajo es proporcionar productos que contribuyan a la felicidad del cliente. Me gusta. Bueno, a ver, quiero tu opinión sobre las principales, digamos, redes sociales, porque hay un montón y hay muchas que van y vienen o que han desaparecido. Por ejemplo, no sé, ¿qué opinas de Facebook? Facebook tiene la ventaja de tener dentro de su plataforma a la mayor cantidad de gente en el mundo. Esa es la única ventaja. Fundamentalmente, esa es la ventaja. Uh-huh. Y es una multiplataforma que empezó como un microblogging y que ahora ya también está llevando a cabo aplicaciones o acciones para emular otras plataformas que están creciendo o ingresando al mercado, como TikTok. Entonces puso las histories, ¿no? Claro. Las stories. Y como, por ejemplo, fue en su momento Tumblr, no sé si te acuerdas de Tumblr, que era Sí. un blog. Uh-huh. Bueno, pues lo mismo hizo, amplió su cantidad de caracteres disponibles para poner en las publicaciones. Pero bueno, fundamentalmente es una multiplataforma y tiene exactamente las mismas limitaciones que todas las demás multiplataformas, pero tiene más gente dentro de ella. Ok. ¿Qué te parece Instagram? Lo mismo, es exactamente. De hecho, son básicamente está dedicado a otro iguales mercado. O me parece está dedicado a un mercado, fíjate, es bien interesante porque Instagram está dedicado a un mercado que no lee o que no le interesa leer. Exacto. Le interesa escuchar o le interesa ver. Entonces, pues sí, tendrá mucho éxito, pero para ese mercado que no le busca profundizar, sino tener un mensaje muy simple, principalmente a través de la imagen. ¿Crees que esto es un peligro a largo plazo, que la gente deje de leer y se interese solo por ver imágenes, ver videos súper cortos? Pues es un peligro no tan a largo plazo, es un peligro siempre presente. Es lo mismo que pasó con la televisión, ¿no? Todos decían, pero es que ¿por qué ves la televisión? Sin embargo, la televisión tiene una mayor limitación porque la televisión no es interactiva. En la televisión solo recibías, es un medio de difusión, no de comunicación, solo recibías los mensajes y no tenías forma de retroalimentar ese mensaje, de mandar tus observaciones, de réplicas, etc. En cambio, las redes sociales por lo menos ya ofrecen esa posibilidad. Ahora, es lo mismo que si hubiéramos dicho en su momento con la imprenta o con las cartas que se entregaban, ¿no? ¿Crees que es un riesgo que la gente se pase escribiendo cartas todo el tiempo en vez de trabajar? Pues es el mismo riesgo, hay que automodularse. Está bien. Siguiente red social, YouTube. YouTube, lo mismo, excelente. Sobre todo para aquellos contenidos que, desde mi perspectiva, tienden a ser más perdurables, ¿no? Porque puedes referenciarlos, puedes organizarlos, almacenarlos y relativamente fácilmente buscarlos, encontrarlos y compartirlos, ¿no? Pero igual, con sus limitaciones, que es audiovisual exclusivamente. Twitch. Twitch no estoy tan familiarizado con él, pero porque por lo menos en México y en Latinoamérica no ha tenido tanta penetración. Pero fundamentalmente ofrece lo mismo que las demás plataformas, ¿no? Tal vez algunas funcionalidades adicionales, pero en general todas las plataformas van a ofrecer lo mismo porque son audiovisuales. O sea, claro. no hay un cambio fundamental, son canales audiovisuales y son limitadas a... Y la última que está súper de moda y parece que si no tienes TikTok no eres persona en el mundo. ¿Qué opinas de TikTok? Claro. Pues mira, reiteramos lo mismo. Ahora,
hay que tomar en cuenta que yo te lo estoy diciendo desde el punto de vista de alguien que estudia, que está comparando y simplemente desde la perspectiva del usuario. Pero desde la perspectiva del cliente, cada una de esas plataformas que estás mencionando puede ser muy valiosa o no. Por ejemplo, conozco gente de aquí de la ciudad, es gente que es relativamente muy cercana, que tiene una cantidad de seguidores tremenda, 200,000, 300,000. Y entonces utilizan esa cantidad de seguidores para ir con una tienda de ropa y decirle, oye, pues yo te ofrezco la mención de tu producto aquí. Y funciona, claro que funciona. Ah, sí. Sin embargo, tiene una característica muy particular, es decir, todo lo que son marketing de influencers, pues te funciona de manera muy pronunciada, pero también cae rápidamente el interés. El efecto olvido, que es así se conoce ese efecto en mercadotecnia, el efecto olvido también es muy acelerado. Es decir, ahorita te pueden subir y ya puede haber 10, no sé, 100, 200 personas que preguntan por esa ropa, pero al siguiente día ya se les olvidó. O en 4 días ya, ¿no? Lo mismo pasa con la publicidad, pero esa es una de las características que tiene la publicidad a través de influencers, ¿no? Y funciona. Claro, hay que saberlo aplicar en el momento y con el mercado adecuado. Te voy a decir una serie de marcas y tú me vas a dar tu opinión. ¿Qué te parece su mezcla de marketing? ¿Es buena, es mala? ¿Lo están haciendo bien, lo están haciendo mal? ¿O simplemente, yo qué sé, no tienes ni idea o no te interesa? No. Bueno, seguramente tienes una opinión sobre ellas. Uh-huh. La primera, Apple. De lo que sé, de Apple, que lo digo, te explico mi percepción general de Apple. Es un gran comercializador. Ya ahorita también le ha invertido muchísimo en innovación y desarrollo. Es un gran comercializador, pero me parece también que es la definición plena del capitalismo. Es decir, un sistema cerrado, monopolizado a través de sus sistemas operativos, que no pueden conectarse prácticamente con otros ambientes. Bueno, hay obviamente ya ahorita ha flexibilizado un poquito esa parte, pero a final de cuentas yo te entrego esto y tienes que mantenerte dentro de este ambiente si quieres seguir consumiéndome. Y a mí, en lo particular, está bien que haya opciones, no es la única, afortunadamente, pero no me gusta los ambientes que retienen al consumidor en base a sacrificar las opciones que tiene para conectarse o hacer funcionar sus dispositivos, simplemente. No. Pero como marca, pues lo ha hecho muy bien. Tiene dinero, tiene los recursos y tiene la capacidad para hacerlo y pues lo está haciendo. Siguiente marca, Coca-Cola. Coca-Cola, totalmente, igual que Apple, también, pero con ciertas diferencias. Es decir, es una marca que sin duda ha desarrollado por mucho la mercadotecnia desde el sentido más tradicional y clásico de la economía, que es la teoría clásica, es decir, ganar. Yo racionalmente busco ganar. Ha hecho, obviamente, ajustes para mantener más amigable su marca al mercado, particularmente de 10 años para acá, que es de más amigable, es decir, atender mercados que obviamente ya empezaron a ser de contracultura, es decir, a mí ya no me gusta la Coca-Cola. Bueno, pues cómprate una empresa de jugos, ¿no? A mí ya no me gusta las bebidas con demasiado azúcar. Bueno, cómprate la empresa de agua, ¿no? Entonces ha creado un monopolio con las bebidas, ¿no? Monopolio. ¿Todavía no? No, sin duda. Bueno, por lo menos ya no, aquí en estas condiciones de mercado, afortunadamente no. Y se vale echarse una Coca-Cola de vez en cuando. Ahora, me lo preguntas como marca, sin duda es de las que más desarrollo han tenido en sus áreas de mercadotecnia para mantener, obviamente, su dominancia en sus mercados. Su estatus, vamos a decirlo así. Bueno, la siguiente es una marca de ropa que es muy gracioso porque en inglés y en México la conocemos como Levi's, pero aquí en España la conocen como Levi's. Pronúncialo como quieras. ¿Qué te parece? Fíjate que es de esas marcas que también han sabido adaptarse, no sé si últimamente, pero han sabido adaptarse a los cambios del mercado. Y, por ejemplo, sus pantalones tradicionales, los de mezclilla, pues eran de la clase trabajadora de las minas. Al final de cuentas, es una maravilla cómo patrones de consumo van cambiando y aprovechan las oportunidades. Bien, igual que todas son marcas que han hecho muy bien las cosas, Esta es demasiado grande. A ver qué te parece Google. Bueno, Google o Alphabet ya se llama la empresa en realidad, ¿no? Pero como marca Google, pues imagínate que también han hecho las cosas, la cantidad de recursos que se requieren también para esto, para hacer que la gente pronuncie adecuadamente una palabra que en nuestra vida habíamos escuchado. Google.
O sea, son palabras que no habíamos estado acostumbrados a ver. Es más, castellanizado, como lo hiciste ahorita con Levis, Sí, sería Google. con Google, ¿no? Entonces, sí, claro, han tenido los recursos, han estado aprovechando las oportunidades y lo han hecho bien. Pues por supuesto que ahí no les puedo decir que no han hecho bien las cosas. Claro, tienen los recursos para hacer prueba y error, mercados de prueba, estudios piloto y luego sacar las campañas y las acciones de mercadotecnia más adecuadas. Regularmente, si tienes recursos, no te garantiza que vayas a hacer todas las cosas. Está el ejemplo de Coca-Cola cuando sacó la Coca-Cola Real Coke, no me acuerdo, y vinieron para abajo las ventas, pero las corrigen. Mientras haya gente capaz en sus áreas, se corrigen y tienen los recursos y lo van a seguir haciendo. No pasa nada. Pero hubo fíjate que no llegó, que tuvo esa oportunidad y no lo hizo adecuadamente. Nextel y BlackBerry, por ejemplo. Tuvieron la ¿Se acuerdan de oportunidad. BlackBerry? Sí. Sí, de mantenerse en esos grandes ligas, en las primeras posiciones, como dominante en sus mercados, y no lo hicieron. BlackBerry. Anteriormente, BlackBerry era el sinónimo de Apple. O sea, Claro, exacto, de estatus, de... ¿Y qué pasó? Fíjate, este caso es bien interesante. BlackBerry tuvo una intermitencia en su infraestructura de servicios, en sus servidores, etcétera, de 2 días. En esos 2 días lo que hizo Apple fue contraatacar, hundir a BlackBerry a través obviamente, de notas de prensa, diciendo que era lo peor, y de contraatacar con notas de prensa positivas y publicidad y, por supuesto, una estrategia de distribución suficiente para que la gente adquiriera ese producto. ¿Y qué es lo que hizo? Sepultó a BlackBerry. BlackBerry tenía su propio sistema operativo. Era fenomenal. Bueno, en México todo el mundo traía su BlackBerry. La gente que quería presumir un dispositivo nuevo no utilizaba el iPhone, utilizaba el BlackBerry. E incluso el push to talk era lo in, por decirlo en términos muy coloquiales, era la moda, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer al rato? No, pues... Claro, que lo usabas como walkie-talkie. Ah, entonces, no todas las marcas lo logran hacer. Descanse en paz, BlackBerry. Yo la verdad es que nunca tuve todavía BlackBerry, tienen, o sea que... ya no es... Bueno, pero ya no es lo que era. No Vamos a cambiar de ligas. McDonald's. Pues lo mismo, mira, son marcas que me parece que todas tienen el mismo, vienen con los mismos fundamentos ideológicos, filosóficos y los mismos sistemas que hablan de ser dominación, o sea, literalmente dominar, de procurar dar la menor cantidad de alternativas al cliente y serlo. Bueno, McDonald's es netamente, todas estas que me estás diciendo, prácticamente todas nacieron y tienen su principal mercado y su principal estrategia de expansión viene del modelo económico de Estados Unidos, que no es bueno ni malo por sí mismo, pero sí nos habla obviamente de una forma de entender la satisfacción del cliente muy diferente a la que pueden tener otras marcas. ¿Qué otras marcas? Esa es una pregunta que a lo mejor vale la pena ahorita preguntar. Te voy a dar una que he estudiado porque la atendemos como cliente aquí en México, en la ciudad, ¿no? Que es Davines. Fíjate, Davines es una marca de productos de cuidado del cabello y del cuerpo que viene de Italia y tiene un fundamento por eso tienes el pelo tan sedoso. ¡Wow! Claro, lo que me sobra de pelo, por supuesto, es por eso. Pero es bien interesante, fíjate, Davines habla de una parte de una filosofía de cuidar, de conservar los atributos originales, no nada más del producto, sino de los productores de la materia prima del producto. Es muy interesante. Si tienes la oportunidad de meterte a revisar esa marca de Davines, es fenomenal, ¿no? Cultivan sus productos en una zona de Italia, cuidan a los productores que proveen de esos insumos para realizar ya los productos finales que se entregan finalmente al consumidor. Y toda la filosofía es de respeto, pero también de diversidad. ¿Sí me explicó? O sea, de respeto a las raíces, tanto culturales como de la tierra, pues, de la forma de cultivar, etcétera, pero también tienen un respeto amplio a la diversidad de la gente, de los individuos que están utilizando sus productos. Es decir, ese fundamento liberal, lo más clásico de lo liberal, digamos, lo más fundamental de lo liberal, del respeto al individuo, a las decisiones del individuo, me gusta mucho, ¿no? Y es muy diferente a lo que es McDonald's, Coca-Cola,
sin duda Google. Claro. Y pero por supuesto, hasta arriba, afortunadamente este tipo de empresas que son respetuosas con el medio ambiente, respetuosas con sus empleados, con la gente, con los mercados, afortunadamente están muy de moda, ¿no? Hay muchas que están siguiendo este camino. Estoy en la página de Davines, aquí en España, y por ejemplo tienen shampoo sólido, que también está súper de moda. Quitemos el plástico, vamos a utilizar un shampoo sólido y demás. ¿Crees que esto es una tendencia que nos está ayudando bastante con el cambio climático, la polución a nivel mundial y demás? Pues sin duda, pero no es una tendencia, a lo que voy es que no es una tendencia establecida por la empresa, sino es una respuesta de la empresa a la tendencia que manifiesta el mercado, que es muy diferente, ¿no? Es decir, las empresas fundamentalmente en estos modelos de negocio, en estos modelos de economía, lo que tenemos que hacer es encontrar las necesidades no atendidas o mal atendidas o que se pueden atender mejor de los clientes, de los individuos y ofrecer esas opciones. Y esto va a su vez a generar un proceso también, una cultura de innovación. En cambio, si tú ves Coca-Cola, ¿cuánto tiempo lleva con su mismo producto? Insignia. Claro. ¿No? Un siglo, literal, casi, ¿no? Entonces, ¿y qué ha cambiado? Pues nada, ¿por qué? Porque es un producto orgánico que te genera, obviamente, también reacciones al interior de tu cuerpo y puede, como el tabaco, te puede generar ciertas adicciones. Y no lo cambia. ¿Por qué? Porque es bueno para el negocio. No es necesario. Te ofrece otras alternativas, claro, pero eso no es bueno, a final de cuentas, en exceso. Claro, lo puedes tomar uno, pero lo importante de un negocio es que te consuman más para ganar más. Claro. Y está bien, de eso se trata, ¿no? Pero ¿qué es lo que le estás aportando si consume más esa persona? Le estás aportando una futura cuadro de diabetes que le va a llevar a todo un efecto dominó en otros aspectos. Entonces, entre más vendes, más perjudicas. Es así de sencillo. En cambio, en productos como estos, que tienen conciencia, que apelan precisamente a ese cambio en los valores que está exigiendo el mercado, entre más venda, mayor satisfacción vas a tener y va a llegar a un tope. Sí, o sea, y estás ayudando a muchas personas, tanto los que están, los productores, claro, los proveedores y la gente que está consumiendo tu producto. Ayudas a todo y principalmente el que te compra. ¿Sí? Exacto. Entonces es un cambio fundamental. Todos queremos vender más, pero si vendes mucha más Coca-Cola, es muy diferente a que si vendes un producto sustentable y que te va a hacer bien, ¿no? Bueno, no hables tan mal de la Coca-Cola que nos está patrocinando el podcast. No, bueno, pues a lo mejor va a empezar a patrocinarlo. Fíjate bien, es una oportunidad para empezar a meter marcas que tengan que ver con este tipo de conciencia. O sea, aquí no está peleado, esto es claro. Es broma, ya me gustaría que nos patrocinara. Claro, ¿no? Pero fíjate, o sea, es la oportunidad de la marca para atender ese mercado que está está haciéndolo contraculturalmente a lo que ofrece, ¿no? Exacto. Entonces, sí. Ahora, nos tienes que recomendar, como ya lo sabes, una película, un libro, una serie y un disco. La película, hay una que es de un director europeo que se llama Lars von Trier y se llama Melancolía. Es una película bellísima, bellísima. A mí me encanta. Todo, la fotografía, la música que empieza con Wagner, las referencias obviamente de pinturas clásicas a través de los fotogramas que va representando. La historia, me encanta la historia. ¿Ya la viste? Sí. No, pues bueno, ¿qué te la cuento? ¿No? O sea, no me la cuentes, ya la vi, sí. La sensación de, ay, caray, ¿qué haría yo en este caso, no? ¿Cómo reaccionaría yo a esta situación extrema? Ok. Sí. Así vamos Esas son las que me gustan más. Las películas que te hacen pensar. Las películas que te ofrecen, que te dejan algo para tomar en cuenta, ¿no? O sea, no nada más para distraer. También son buenas algunas, pero no nada más para distraer. Obras de arte, digamos. Ese es el término. Siguiente, libro. Tengo 3. Uno que es de ficción, que seguramente ya lo conoces, es el de Ted Chiang, se llama Exhalación. Me suena un poco, no sé por qué. Pero hay una que me está encantando que es la vida útil de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, me está gustando muchísimo porque tiene implicaciones del manejo social de la tecnología, bien interesante, ¿no? Ok. Está muy bueno. ¿Ya lo leíste? Estoy en ello. No me presiones que tengo un montón de libros por leer de la universidad y demás. Recomiéndanos otro. Has dicho 3. Sí, el otro que estoy leyendo tiene que ver con economía. Ya lo estoy releyendo.
leyendo, se llama Pensar rápido, pensar despacio, es de Daniel Kahneman y Amos Tversky, fenomenal. O sea, digamos que es como una de las referencias básicas de economía conductual, pero que además te describe una serie de experimentos tan elegantes, de verdad tan bien hechos, y con una fluidez bien interesante, que facilita el entendimiento de situaciones científicas que podrían ser muy complejas, ¿no? Y el tercero, fíjate, el tercero es uno de filosofía, de un profesor que tuve en el doctorado. Es de Juan Carlos Moreno Romo, y se llama Vindicación del Cartesianismo Radical. Es un libro que obviamente es muy extenso, está muy bien escrito, pero me tengo que ir muy poco a poco, porque obviamente hay una parte que es como de conocimiento general que sí alcanzo a entender y hay otra que sí me requiere estar consultando otras cosas, ¿no? O sea, incluso hasta definiciones de palabras que no conocía. Suena un poco complicado, ¿no? El libro. Mira, fundamentalmente no es tan complicado. Básicamente habla de cómo se está tomando la referencia de Descartes hacia dos ramas de la ciencia que se cindieron en aquel entonces, ¿no? Que era una plenamente racional y materialista y otra que es más metafísica y basada en la filosofía. Aquella racional y materialista tiene que ver con el entendimiento del mundo como algo mecánico y que todo puede ser explicado a través de la ciencia y de los números. Y el otro habla de que pues no todo puede ser explicado a través de la ciencia y de los números, en base a que nuestro entendimiento es limitado, nuestra capacidad de razonamiento es limitado, el de todas las personas, ¿no? Claro. Y por lo tanto, hay cosas que escapan a nuestro entendimiento. Y se basa en eso. Ya luego toma un plano ya muy defensor por ejemplo, de las creencias de la religión católica, pero está interesante. O sea, si bien no coincido en todo, está muy interesante porque te obliga a pensar y a informarte y a tener y a asumir una posición no tan banal, ¿no? Claro. Entonces está muy interesante. Me está gustando. Bien. Habrá que buscarlo. ¿Qué serie nos recomendarías? Serie, sin duda. Sí. Game of Thrones. Es la clásica, ya lo sé. No sé si todos la han visto. Yo no. Pero... Y la verdad es que no tengo ganas. No me da mucha hueva, como decimos por allí. Te voy a confesar algo. Yo la empecé a ver por mi esposa. Ajá. O sea, ella dijo, yo quiero ver eso. Media hora después ya no podía dejar de verla, porque está tan bien armada en la parte conceptual y en el entendimiento. Fíjate, esto es lo interesante de esta serie. A pesar de que es de fantasía, de que todo lo que está ahí no es real, por lo menos en nuestro mundo no es real, te transmite perfectamente bien las sensaciones humanas y los razonamientos y motivaciones humanas que llevan a tomar decisiones a las personas que están ahí. Y sobre todo relacionadas al poder y a la política, que es un tema sumamente complejo, pero que además la gente debería de meterse. Ok. Más, ¿no? ¿Y entonces, ya la has visto toda? Sí, toda. No, o sea, la única serie que he tenido maratones es esa. La única. Todas las demás. ¿Y la última temporada es tan mala como dicen? No. ¿No? Desde tu punto de vista, no. No. Hay muchas formas y ellos decidieron terminar eso y se me hace fenomenal. De hecho, no es un spoiler, pero es un contraclímax al final, lo cual es como la cereza al pastel. Okay. Es un contraclímax, literalmente. O sea, no te esperas ese final. Claro. Porque es totalmente contrario a todo lo que venías. Y esa es la maravilla. Sí, está muy bien llevada, muy bien hecha, muy bien escrita, muy bien actuada. Fenomenal. Si no la has visto, te la recomiendo, te prometo que te va a encantar. Ok, lo intentaré. Ok, ¿y qué disco nos vas a recomendar? Pink Floyd, Dream Theater, del folk, me gusta mucho el folk, sobre todo de todos lados, tanto de Inglaterra, de Estados Unidos, bueno, los que pueden entrar en ese término, Sarah McLachlan, es una que me gusta mucho, La Trova, Silvio Rodríguez, hasta Pablo Milanés me gusta muchísimo, pero creo que Silvio es... Hombre, lo interesante es que me estás diciendo, por ejemplo, Silvio Rodríguez, que no tiene nada que ver con Pink Floyd. En estilos musicales, no, pero en la estructura, bueno, ya sabes, yo todo lo trato de estructurar, ¿no? Pero en la estructura... Eres una persona muy estructurada, sí. Sí, pero bueno, le trato de sacar ventaja a eso, profesionalmente. Sí, no, en lo que logra transmitir... me parece que son gente que son auténtica, que lo que transmite en su música vale la pena. Pero también hay poperos, O sea, a mí me gustan mucho algunos poperos. ¿Por ejemplo? Leonel García se me hace un muy buen compositor, fíjate. No lo conozco. ¿Quién es Leonel García? Me parece que era el guitarrista de Sin Bandera. Ah, ok. Sí, ya sé quién es. Es muy buen compositor, me gusta mucho. Sí. Claro, es muy limitado
las letras que tiene, entonces me gusta escucharlo 2 canciones y ya, porque ya siempre habla de que le fue mal en el amor, etcétera, ¿no? Entonces 2 canciones Bueno, pero están eso es bien. que esas son las cosas que venden, es lo que Bueno, te pues por tienes eso. que sentir Pero de que relacionado sabe su y oficio, lo sabe. Ahora, claro. hay algunos que dominan todo eso, ¿eh? Por ejemplo, Sting. Sting es uno de esos artistas que dominan todo, o sea, el Mm. jazz, la música pop, el rock, la instrumental. No, Sting se me hace un súper artista. Y las letras, también sus letras no son cualquier cosa, ¿me Claro. explico? O sea, sus letras sí. Entonces, pues no Es sé, algo más y de uno. estoy muy triste porque me dejaron. Y uno Sí, más. no, no, nada que ver, ¿no? Y uno muy particular, que ese no es en letras, sino en música, en toda la estructura matemática que tiene su música, fenomenal, es un señor que se llama Jacob Collier, que curiosamente se hizo muy popular a través de su canal de YouTube. Si tienes la oportunidad Ah, de buscarlo, sí. Jacob Collier te puedo decir que sí se me hace que es un genio de la música, Ujú. en términos de matemáticos, pues, ¿no? De los ritmos, las armonías, Lo la melodía, buscaremos. fenomenal. Bueno, Monty, no te quiero entretener más porque sé que estás ocupado y que eres un genio del marketing. Pero antes de decir adiós, tienes que Nada, nominar a nada. 3 personas que quieran participar en nuestro podcast. ¿A quién nominarías? Te voy a recomendar a 3 personas, seguramente pueden aportar de forma muy enriquecedora a la perspectiva que tú estás teniendo en tu podcast, ¿no? Ok. Son 3, fíjate. El primero es el doctor José Enrique Finol. Él es un semiótico venezolano. Semiótico, ya sabes, los que estudian los signos y cómo estos permiten, obviamente, la comunicación entre las personas. Sociosemiótico, de manera más particular. Ha publicado muchísimos libros, muchísimos artículos y tuve la oportunidad de platicar con él e incluso compartir ya varias impresiones del tema, en particular que me interesa a mí, que es la inteligencia artificial, en un congreso en Ecuador, en Quito. Entonces, es muy bueno y sobre todo por lo que tú manejas como concepto de tu programa de lingüística, de semántica, pues él puede ser un excelente, Súper idea. Me gusta, me gusta. y es muy bueno, ha estado en todo el mundo dando conferencias, ¿no? Ok. La segunda es, fíjate, es una persona que yo creo que te puede dar, compartir experiencias y enriquecer muchísimo en esto de la comunicación también, que es la doctora María de la Luz Fernández, ¿no? Que fue mi directora de tesis, ¿no? Pero que además ella estudia a profundidad todo lo que es la publicidad. Últimamente, precisamente de unos tiempos para acá, ha estado muy enfocada en lo que es la publicidad a través de medios electrónicos. Ella trabajó en medios de comunicación, fue reportera, es directora o coordinadora de la Academia de Mercadotecnia en la Universidad de la Autónoma. Pero además creo que te va a gustar mucho el tema de investigación que hasta antes de la pandemia venía desarrollando, que es la economía de la música, de los festivales de música, ¿no? Mm. Y entonces ya tuvo que ir a festivales como el Vive Latino y le interesaban todo ese tipo de festivales para hacer su investigación, ¿no? Ah, Entonces, genial. Muy bien, muy bien. Ya me pasarás el sí. contacto. ¿Y la tercera persona? Y la tercera es una persona que además de ser muy preparada y muy buena en lo que hace, lo transmite de una forma muy amena. Es Aurora Aldana, ella es física nuclear, es jefa del Departamento de Física Médica en Hospital Ángeles, que es una cadena de hospitales acá en México, Ujú. muy grande. Y ella te va a poder hablar, por ejemplo, de cosas, cómo se está atacando a través de los estudios científicos, de la física nuclear, de la medicina, de la biología, de la ingeniería y de la informática, cosas, o más bien enfermedades como el cáncer, ¿no? Entonces, además, es muy pertinente, ¿no? Pero lo sabe explicar, a pesar de que parece muy complicado, lo sabe explicar muy amenamente. De una Entonces, manera esas muy son las 3. entendible. Genial. Uh-huh. Perfecto. Alberto Montiel, muchas gracias. ¿Tú estás de acuerdo con que la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje? Sabía que me ibas a preguntar eso, canijo. Pero es que no te puedo dar una respuesta única. Sí, es riqueza, pero es muy ambiguo lo que estás diciendo. Te voy a recomendar, Pero es muy fíjate, bonita la frase. es muy bonita, pero es muy ambigua. Es decir, ¿Tú crees? sí, claro, porque, o sea, estamos hablando que es la Primero, riqueza. primero hay que definir riqueza, ¿no? No, y también tienes que, aunque no la definas, aunque tengas el entendimiento general, el simple hecho de cómo la colocas la frase te puede dar una ambigüedad de diferentes interpretaciones. ¿Puedes parafrasearla? La verdadera riqueza
de los seres humanos es el lenguaje. Ok, es la verdadera riqueza. ¿Qué significa? Es decir, te está diciendo que la verdadera riqueza y no una riqueza falsa de los seres humanos, diciendo que es lo más importante para el ser humano o no. Sí. Y aunque tú no lo creas, ese es un problema básico de lingüística que la inteligencia artificial no puede responder. Es decir, es tan ambiguo que ¿Te no parece ambiguo? responder. ¿Te parece ambiguo? A Es mí, muy a mí me ambiguo, parece mi estimado. súper claro. Sí, o sea, tú sí crees que la verdadera riqueza del ser humano Yo es suscribo. Yo que he estado es- estudiando filología y demás, me parece que sin el lenguaje no somos nada y no podríamos haber construido nada de lo que tenemos ahora mismo. Ni siquiera estaríamos conversando ahora mismo tú y yo. Ni el internet existiría, ni los ordenadores, a lo mejor ni los edificios, ni el coche, ¿sabes? Si no hubiese Sí. lenguaje, si no hubiese comunicación, ¿dónde estaríamos? Ahí te va. Entonces, porque tú estás viendo el lenguaje como la parte fundamental de la inteligencia humana, Sí. ¿no? Pero en realidad no. Hay algún entendimiento, bueno, hay una perspectiva, más bien, hay una perspectiva que habla de que el lenguaje en realidad es una herramienta del pensamiento humano, que es diferente. Es decir, para que tú sepas cómo comunicarte, primero tuviste que entender la realidad, pensar esa realidad y luego establecer un código común entre otras personas para transmitir esa realidad. Pero entonces no es más que una herramienta. Yo ahí te diría que yo coincido con la perspectiva, por ejemplo, de Noam Chomsky, que dice que el lenguaje fundamentalmente es una herramienta del intelecto, del razonamiento, y no Claro, al pero revés. entonces, pero no nos podemos telepatear y telecomunicar. Claro, lo que yo estoy pensando, ¿cómo hago que te llegue a ti? A través del lenguaje. El lenguaje, fíjate, sí podemos comunicarnos sin necesidad de un lenguaje, pero sí a través de signos, ¿no? Es parte de la semiótica. Es decir, yo puedo comunicarme de forma diferente contigo, incluso cuando estoy, cuando estoy en silencio, te puedo mandar una mirada. Y hay muchos que dicen que eso es un lenguaje. Claro, es un lenguaje, pero la interpretación de lo que quiere decir mi mirada solo la puedes hacer tú. Entonces no necesariamente estoy mandándote un signo, sino una señal. ¿Me explico? Sí, son dos cosas diferentes. Pero tú cómo interpretas eso. Es decir, tú puedes interpretar esa señal de formas muy diferentes, pero tú ya pensaste esa señal. Y aquí vale la pena diferenciar dos conceptos muy importantes, lo que es el significado y lo que es el significante. Claro, eso es básico. Claro, el significante es el lenguaje, pero el significado no requiere un lenguaje, requiere un proceso de razonamiento previo. Entonces, vamos, que no te gusta mi frase. Importante. Me gusta, pero... Bueno, no es mía, es de Emilio Lledó. Sí, lo sé, pero es interesante, es un tema que obviamente en todas estas áreas de lingüística, etcétera, es un tema de debate de hace mucho tiempo. De siempre, de siglos, sí. Hay gente que dice que no puedes pensar si no es a través del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero en realidad ya estás pensando incluso sin el lenguaje, porque para tener un lenguaje tuviste que pensar. Esa es la historia, pero yo a lo mejor por eso, estoy pensando que a lo mejor por eso me gusta la frase, porque es polémica y es ambigua. ¿Algo más que quieras decir antes de decir adiós? No, nada más. Gracias, Jorge, y ojalá un día tengamos la oportunidad también de entrevistarte a ti en tu programa. Estoy seguro que vas a tener cosas muy interesantes que platicar. ¿Quién me va a entrevistar a mí en mi programa? Eso sería complicado y complejo. Verás. No sé si llegará, ¿eh? Ya veremos. Recuerda que ya no soy una persona social. Me quedo con mis perros. Un abrazo, Monty. Que estés muy bien, mi estimado. Bye. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.